Vamos a hablar ahora de un tema que está candente, sobre todo en Andalucía, en Huelva, en Cádiz, Peñón de Gibraltar y en otras provincias de Andalucía conectadas con estas dos provincias. Sobre todo porque nos incumbe a nosotros que somos de Huelva y porque tenemos muy cerca el resto de provincias, que es el tráfico de drogas. Pero no lo vamos a ver desde el punto de vista del tráfico de drogas, vamos a cambiar la perspectiva. Es cómo se está intentando tratar ahora aquellas, porque además muchas son organizaciones aparte, que se encargan del acopio, traslado, almacenamiento de lo que se conoce como petacas de gasolina, es decir, garrafas de gasolina, que tienen como destino surtir a las semirrígidas y que está creando esta controversia que se suscita tanto en la televisión en torno a las propias semirrígidas. ¿Y por qué queremos resaltar esto? Porque diréis, bueno, ¿y qué importancia tiene este hecho de trasladar gasolina si no están cometiendo aparentemente nada ilegal? ¿Qué sucede? Hasta este momento, o la tendencia judicial era, si esa organización o ese grupo de personas, parte de la organización, que se dedica a esa labor logística dentro del grupo en sí mismo, tan importante para esa empresa, como yo siempre digo, ilegal, pero empresa, que se encarga de transportar gasolina, o sea, de introducir droga, es la de surtir a las semirrígidas que tienen mucha potencia y necesitan mucho acopio de gasolina, incluso en la propia operativa en sí mismo. Se utilizan embarcaciones recreativas para incluso surtir en medio del mar a las propias semirrígidas, pero esa gasolina tiene que tenerse en una cantidad suficiente como para que una organización que tiene un funcionamiento habitual pueda subsistir y pueda sostenerse. Por eso digo que tiene una labor importante dentro de esa función, pero que si se trataba de manera independiente, es decir, si ese trabajo no estaba conectado dentro de una investigación judicial en la que se podía probar que surtieron gasolina a una semirrígida o a una embarcación que posteriormente introdujo droga y que fue incautada por los agentes actuantes, quedaban impunes. Porque esa actividad tratada de manera aislada, hasta ahora no era más que podía ser una sanción administrativa de contrabando o un delito al que difícilmente se podía llegar si se superaba la cantidad del valor de la misma que establece la ley de contrabando. Normalmente quedaba una sanción administrativa, se retiraba la gasolina y se ponía una sanción, una multa, que normalmente son personas que no tienen medios económicos aparentes y que no se pagaba. ¿Qué es lo que está sucediendo? A través de todo llegó con la controversia de la semirrígida, de las embarcaciones de alta velocidad, como se le quiera llamar coloquialmente, en la línea, en el Peñón de Gibraltar, la muerte de los guardias civiles, todo esto suscitó una controversia por la peligrosidad o la alarma social que generaban esas embarcaciones que andaban supuestamente impunes a lo largo y que requerían esa actividad de gasolina. ¿Qué pasa? Muchas incluso eran utilizadas simplemente para surtir a otras semirrígidas de mayor potencia con garrafas de gasolina. Y de ahí vino el problema. Nosotros tenemos un caso, que nuestro cliente se encuentra ya en libertad provisional, salió con una fianza donde fue de la primera vez donde se nos suscitó esa controversia, ya que se trataba de, además de entender que era un delito de contrabando y un posible delito de resistencia, un delito del artículo 348 del Código Penal. Lo pondremos abajo subtitulado, lo podréis ver ahí. Pero así, en esencia, dentro de la aplicación, lo que castiga ese tipo penal es aquel que transportando mercancías inflamables, peligrosas, explosivas, contraviniendo las reglas que deben funcionar en cualquier tipo de traslado, creen peligro a la integridad física o la vida de las personas. Ese es el tipo que se trataba de aplicar. Pero el mero traslado de esa gasolina no suponía la aplicación de ese tipo. Se está tratando de encajar hasta el punto que incluso nosotros tuvimos el otro día en San Fernando una investigación con dos clientes nuestros que eran investigados por esos delitos, incluso habiendo algunos de ellos, habiendo órdenes de registro, entradas en domicilio y algunos de ellos entrando incluso en prisión provisional, porque eran supuestamente una organización que se dedicaba a el acopio de gasolina en grandes cantidades, de manera organizada, según todos ellos los agentes, pero sin que hubiera ningún tipo de incautación de droga dentro de esa organización. Es como si hubieras investigado a la organización aparte y la hubieras tratado como un grupo criminal que se dedica a cometer delitos del 348 del Código Penal. ¿Es posible eso? Nosotros entendemos que el simple traslado no es aplicable ese tipo, y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo. Pondremos la sentencia, pero os la voy a decir, que la tengo aquí a mano. Os voy a decir el número para que tenga curiosidad o que incluso esté estudiando Derecho o cualquier compañero abogado pueda verla. Es la sentencia
es del Tribunal Supremo de fecha 25 del 11 del 2019. No es muy reciente, pero es la que te establece cuáles son los requisitos típicos y la que nosotros sacamos ese día a través de mi compañero, que lo hizo todo brillantemente, José Rentero, miembro de mi despacho, que estuvo presente en ese procedimiento y que quizás nos sirvió un poco de sustento para poder establecer las guías básicas de cómo orientar un poco el procedimiento. Entonces, la sentencia, hemos dicho que es del 25 del 11 del 2019, es la 573 del 19, para aquel que quiera buscarla en la base de datos CEN2. En líneas sencillas, porque esto no es una clase de derecho, sino es una guía para aquel que esté interesado en estos temas y pueda entenderlo, lo que entiende el Tribunal Supremo es que solo se puede aplicar ese tipo penal si se crea un peligro cierto a las personas, a la integridad física o a la vida de las personas. El simple traslado, es decir, la simple falta de autorización administrativa para realizar ese traslado no implica la aplicación del tipo. Es decir, si tú vas con una furgoneta y acopias gasolina, la llevas a un almacén sin crear un peligro cierto, sin que ese resultado se haya podido provocar, sino que esa actuación tuya pudiera derivarse dentro de una apreciación objetiva en una catástrofe, en un daño, en una explosión, no se puede condenar por el tipo. Creo que es la vía que utilizaremos a partir de ahora en los procedimientos, que serán muchos los que vengan. Al menos está sucediendo en toda Cádiz, que quizás fue el núcleo que hizo romper y aparecer al grupo, por ejemplo, Consur de la Guardia Civil, y quizás es donde se está dando ahora mismo esa situación. Nosotros no tenemos ningún caso en Huelva que por acopio de gasolina o por traslado de gasolina se haya aplicado ese tipo. Sin embargo, en Cádiz y provincias sí está sucediendo. Entonces creemos que, a falta de los resultados de los juicios que se vayan dando y otra interpretación que pudiera aparecer del momento, que no se pueden aplicar en los procedimientos que estamos dando ese tipo y que no van a poder ir por ahí por mucho que lo intenten.